Bienvenidos a esta videocápsula donde analizaremos la política económica de México entre el año de 1994 al 2005. Revisaremos cómo la apertura comercial, la reforma fiscal, la privatización y otros instrumentos moldearon la desigualdad, la competitividad y las perspectivas del crecimiento del país. Al final entenderemos por qué estos años fueron cruciales para el desarrollo y los retos que persisten. En el año de 1994, México implementó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, marcando el inicio de una apertura comercial sin precedentes. A cambio se expuso a choques externos como la crisis del peso, en diciembre de ese mismo año, que condujo a una fuerte devaluación y a una recesión en 1995. Durante los gobiernos de Ernesto Zedillo en el año de 1994 al 2000 y Vicente Fox del 2000 al 2006, se aplicaron políticas de estabilidad macroeconómica, disciplina fiscal y privatización de empresas estatales para recuperar la confianza y estimular el crecimiento. En esta cápsula abordaremos el impacto, la desigualdad y la competitividad, la reforma fiscal, aumentar la recaudación, promover la equidad y simplificar el sistema tributario, la privatización, eficiencia y atracción de inversión, el uso de expropiación, la apertura comercial, accesos a bienes, servicios y aumento de exportaciones, y finalmente las perspectivas de crecimiento, desigualdad, informabilidad, productividad y dependencia del petróleo. La desigualdad y competitividad entre el año de 1994 al 2005, México mantuvo niveles de desigualdad muy altos. En 1994 el coeficiente de Gini era de 0.534, una cifra elevada, y tras la crisis del año de 1995, aumentó la pobreza rural e indígena. Para el año 2000, el Gini bajó levemente a 0.526. En 2005 se situó en 0.509, reflejando una recuperación que no benefició por igual a todos los sectores. Los factores estructurales fueron concentración del ingreso, la venta de bancos y telecomunicaciones benefició principalmente a grupos cercanos al poder. La apertura agrícola tras el Tratado de Libre Comercio redujo la competitividad del campo y aceleró la migración a ciudades. El acceso desigual a servicios, la cobertura de salud y educación eran menor en áreas rurales e indígenas, limitando oportunidades de movilidad social. La competitividad. En un reporte global del año 2004 al 2005, México ocupó el lugar número 55 de 117 países. Tenía fortalezas en tamaño de mercado y estabilidad macroeconómica, pero debilidades en infraestructura, puesto número 98. Rigidez laboral y calidad educativa, puesto número 89. Estas fallas se reflejaron en costos logísticos altos y falta de talento calificando en sectores claves. Los tres factores internos más críticos fueron, en el mercado laboral, altos costos de despido y trabas para contratos temporales. Infraestructura insuficiente, cuellos de botella en transporte y energía elevan los costos de producción. Las deficiencias educativas, gasto en educación, estaban muy por debajo del promedio emergente, limitando la formación técnica e innovación. La reforma fiscal fue aumentar la recaudación. Sin ahogar la inversión, se promovió la factura electrónica en el año de 2001 para reducir la evasión del IVA. Entre el año de 1995 y 2005, la recaudación del IVA creció de 7.5% del PIB a 8.1%, pero la presión fiscal total permaneció en menos 10% del PIB, muy bajo frente al 34% promedio de la OCDE. Al promover la equidad, se ajustaron tarifas del impuesto sobre la renta, el ISR, para hacerlo más progresivo, pero las excepciones a los sectores energéticos y agroindustrial limitaron su impacto. Los programas de transferencia condicionadas como Progresa en el año de 1997 recibieron recursos adicionales, pero sin modificar sustancialmente el régimen tributario. Al simplificar el sistema tributario en el año de 1995, se emitió una nueva ley del ISR, unificando tratamientos fiscales en actividades agrícolas y ganaderas. Esta medida buscó reducir la evasión rural, pero su efecto fue limitado. La obligatoriedad de la factura electrónica para grandes contribuyentes empezó en el año del 2001, aunque en los PAIMS la adopción fue muy lenta.
En la privatización, eficiencia y productividad tras la crisis del año de 1995, provocada por el Fobaproa, adquirió bancos intervenidos y los vendió entre el año de 1996 y 1998 a consorcios nacionales e internacionales, sanando el sistema bancario y mejorando su rentabilidad, aunque esto costó al erario público más de 15% del PIB. En el año de 1995, Ferrocarriles Nacionales de México se concesionó a privados, aumentando la eficiencia operativa pero dejando fuera regiones de baja rentabilidad. La atracción de inversión extranjera fue en telecomunicaciones. Telmex estaba privatizada desde el año de 1990, pero en el año de 1996 integraron competidores extranjeros como AT&T MCA, modernizando redes y elevando la inversión extranjera directa en el sector al menos 3% del PIB en el año del 2000. La recaudación del tamaño del Estado, la venta de activos estatales, redujo en igual a 8% la plantilla gubernamental en el sexenio de Cedillo, pero concentró la riqueza en grupos afines al poder. Sindicatos criticaron la pérdida de empleos y servicios en regiones menos rentables, alimentando la informabilidad laboral. En la expropiación protección del interés público durante la crisis agropecuaria del año de 1995, se consideró expropiar almacenes de granos para garantizar el abasto, pero se optó por subvenciones directas a productores para evitar litigios con inversionistas. La eficiencia de la propiedad entre el año 2001 y 2003, el gobierno revisó concesiones mineras inactivas para revocarlas y reasignarlas a proyectos viables. Estas acciones no implicaron expropiaciones masivas, pero evidenciaron que la eficiencia para justificar las revocaciones de permisos. La protección de recursos naturales en el año 2003 se debatió al expropiar terrenos deforestados ilegalmente en zonas protegidas. Finalmente se impusieron sanciones administrativas ante el riesgo de demandas internacionales. La apertura comercial mayor, acceso a bienes y servicios, con el Tratado de Libre Comercio, eliminó gradualmente aranceles sobre productos industriales y agropecuarios, reduciendo precios para el consumidor y ampliando la oferta, especialmente en la industria automotriz, donde los vehículos importados se abarataron hasta un 20%. Con Vicente Fox se firmaron nuevos tratados con Estados Unidos en el año 2000 y con países de América Latina y Asia, diversificando destinos y elevando la competitividad interna. Hubo un incremento en las exportaciones en el año de 1994 al año 2003. Las exportaciones no petroleras crecieron hasta una tasa anual promedio del 12%, pasando de 40.000 a 96 millones de dólares. El sector manufacturero representó el 82% de las exportaciones en el año del 2003. En la frontera norte había más de 2.000 maquiladoras generando 1.2 millones de empleos, aunque con salarios bajos y limitada transferencia de tecnología. Las perspectivas de crecimiento de la economía mexicana, la desigualdad Gini de 0.50 en el año 2005, limitó el crecimiento al restringirlo al acceso a educación y salud, aunque el progreso a oportunidades mitigó la pobreza extrema. No cerró la brecha del capital humano entre zonas urbanas y rurales. La informabilidad afectó a menos 50% de la población económicamente activa, generando evasión fiscal y limitando el acceso a crédito y al seguro social. Esto redujo la inversión en educación y vivienda y frenó la productividad de las microunidades económicas. La productividad total de los factores creció a 1% anual en el año de 1994 al 2005. El gasto fue de 0.3% del PIB, muy por debajo del promedio de la OCDE, 2.5% limitando la adopción de tecnologías y la innovación. La dependencia del petróleo entre el año de 1994 al año 2005, los ingresos petroleros representaban del 30 al 40% de los ingresos federales. La crisis de precios del año de 1998 al año de 1999 redujo los recursos de Pemex en más de 25%, provocando ajustes fiscales.
La diversificación energética fue limitada, manteniendo vulnerabilidad del presupuesto. En resumen, en el año de 1994 al 2005, la política económica mexicana se basó en apertura comercial, reforma fiscal y privatización. El Tratado de Libre Comercio potenció las exportaciones, pero la crisis del peso del año de 1994 al 95 exigió fuertes ajustes macroeconómicos. La desigualdad se mantuvo alta, la competitividad se vio limitada por rigideces laborales e infraestructura deficiente, y la informabilidad obstaculizó la recaudación y la productividad. La reforma fiscal y la factura electrónica generaron avances aunque insuficientes para alcanzar la presión tributaria de la OCDE. La privatización mejoró la eficiencia en sectores claves, pero concentró la riqueza y la expropiación se utilizó de forma muy limitada. Para el futuro se requieren políticas que impulsen la inclusión social, la formalización laboral, la inversión en educación y la diversificación energética, con el fin de elevar el crecimiento inclusivo de México más allá del año del 2005. Les agradezco por su atención, que tengan muy buen día. Hasta luego. Soy su compañero Francisco Javier Moreno Criollo. Hasta la próxima.